Bueno, Arratsaldeon, buenas tardes. Vamos a comenzar esta charla, esta conferencia sobre la exposición Mujeres de la Abstracción que tenemos hasta el día 27 de febrero en el Museo Guggenheim Bilbao. A modo de introducción, partiendo de que la abstracción no es un estilo ni es un género, sino un modo o un método, como apuntan algunos historiadores, críticos, profesores como Éric Chassis, director de la Academia de Francia en Roma desde 2009, o asimismo el filósofo, historiador del arte e investigador honorario del Centro Nacional de las Artes y la Lengua en París, y gran escritor, por cierto, Georges Roquet, pues nos dice que la abstracción se constituye como una forma de lenguaje a partir de signos plásticos. En la anterior charla pudimos repasar varios ismos de la modernidad a través de artistas mujeres, porque el arte abstracto ha ido atravesando todo el siglo XX, y desde el cubismo, el futurismo, el cubofuturismo, el neoplasticismo, el suprematismo, etcétera, pero sin constituirse en realidad como un movimiento en sí mismo, sino que la abstracción se tiene que entender en un sentido amplio con significados variables según las épocas. Las mujeres artistas durante el siglo XX y más atrás, y hasta el presente, han ido desafiando convenciones, explorado medios diversos, han experimentado con diferentes materiales y procedimientos, han reflexionado sobre múltiples temáticas y sobre el propio arte en particular, tanto a nivel formal como conceptual, y han mostrado múltiples preocupaciones contribuyendo pues, a crear diferentes estéticas, demostrando en cada momento, como no puede ser de otra manera, que el arte es epocal. Entonces, como la abstracción es un lenguaje basado en formas plásticas, sería una expresión elocuente de contextos y puntos pues, de vista diversos. Y esta charla pues, quiere en realidad poner en valor el trabajo de algunas de estas autoras cuyos contextos favorecieron o, de otra manera, también hay que decirlo, limitaron su reconocimiento. Y digo esto porque, como también apunté en la anterior conferencia, aquí mismo, en noviembre de este año pasado, pues la construcción social de la diferencia sexual ha producido paradigmas dominantes también en la historia del arte, que desde luego hay que replantear. Y se ha de hacer analizando los contextos educativos, sociales, institucionales, ideológicos y hasta estéticos, si me apuran. Porque se ha invisibilizado y aún denostado por tantas y tantas cuestiones que tienen que ver con estos campos, pues el trabajo de relevantes mujeres artistas. Hoy mostraremos pues, algunas aportaciones diferenciadas, como reza el título de la conferencia, Mujeres de la Abstracción, en su caso, manifestaciones artísticas diversas, he venido en titular. Bueno, en la anterior charla partíamos del supuesto origen, cronológicamente hablando, de la historia de la abstracción. Y digo supuesto porque aún hoy en día es objeto de debate entre críticos, historiadores, artistas, a través de diferentes corrientes y según épocas y geografías, etcétera. Pero por lo general la cronología de esta historia en su origen estaría en la simbología sagrada. Y ya aludimos anteriormente a la misma Georgiana Houghton, que, guiada por los espíritus, hacía, entre comillas, retratos espirituales de sus amigos, y además es que en el reverso de sus obras describía el contenido de forma manuscrita, aún bajo la influencia, decía ella, de los espíritus. En 1871 organizaría una exposición con 155 dibujos en la New British Gallery de Londres, publicando un catálogo del cual les puedo mostrar su portada. Pero es que Houghton había recibido educación artística, pero se había interesado a partir de 1859 por el espiritismo, por el orden de lo esotérico, de lo místico, de lo sagrado. Y como artista medium y a la vez chamán, trabajaría a lo largo de todos los años 60 del siglo XIX en un tipo de obra
que, como vemos, pues tiene una apariencia muy dinámica, con esos entrelazados, con esas volutas, esas espirales que van surgiendo, y la línea se hace protagonista emergiendo precisamente, como vemos, de esos fondos. A veces son fondos más oscuros, otras veces menos, pero bueno, para entender las primeras obras abstractas hay que citar de nuevo a la teosofía, nacida en los Estados Unidos, que gozaría de grandísima popularidad en Europa, y esta corriente intentó acercar la espiritualidad occidental y la oriental, así como las doctrinas religiosas y las filosofías procedentes de ambas tradiciones. Paralelamente, en este tiempo, estamos hablando ya de finales del XIX, principios de los 20, empezamos a ver descubrimientos de la ciencia, los rayos X, aludimos de nuevo a la radioactividad y el electrón, y todo esto iba evidenciando que existen realidades invisibles, que no podemos observar de forma directa. Así que se empieza a creer que existe una correspondencia entre el mundo material y una realidad superior que se quiere mostrar, y el lenguaje abstracto es el mejor, el más elocuente, el más natural para mostrarlo, para hacerlo. Aquí tenemos a la artista y sanadora suiza Emma Kunz, que concebía precisamente sus obras como la respuesta dada por el péndulo a una pregunta de carácter espiritual o temporal que formulaba al comienzo de cada sesión de trabajo. Fíjense, este es el resultado de aquellas, digamos, sesiones espirituales, y fijémonos porque son dibujos hechos durante largas sesiones de trabajo, como digo. Entonces, esta tabla de madera dividida en 4 secciones, es de la que se partiría. Representan cada una de esas secciones lo eterno, lo mortal, el bien y el mal. Y es utilizada por Kunz como elemento de orientación para interpretar los movimientos del péndulo. Y entonces surgen a partir de 1938 estos dibujos que les acabo de mostrar. También la misma Kunz descubriría las virtudes de una roca que llamó Aion en la cantera de Burenlos, en su Suiza natal. Y este mineral, que era extraído de la naturaleza, pero luego tenía que ser purificado, refinado y molido, sujeto a molienda, quedaba en polvo y se podía utilizar con fines terapéuticos. También, efectivamente, Agnes Pelton estudiaría la teosofía de Elena Blavatsky y comenzaría a realizar pinturas abstractas en 1926. Entonces, tenemos imágenes mentales. Aquí podemos ver una obra de los años 30. Agnes Pelton, por cierto, sería nombrada presidenta honoraria del grupo de pintura trascendental. Ahí es nada. Pero efectivamente, el caso de Hilma af Klint de Estocolmo es también extraordinario. Ella, en la década de 1890, bajo la influencia también de la teosofía blavatskiana y la antroposofía de Rudolf Steiner, en la que también se basaría el propio Vasily Kandinsky, recurriría a un lenguaje abstracto porque para ella es la mejor manifestación del espíritu vivo. Y que un espíritu que, eso sí, que nos conecta a todos los seres. Entonces, entre 1906 y 1907 realizaría estas obras que pertenecen a una serie que denominaría Caos Primordial. Entre 1906 y 1907, fijémonos qué tempranamente. Y vuelvo a decir, esta es una de las imágenes ampliadas, que la física y la metafísica se unen en estos tiempos, dentro de una corriente de pensamiento que hace emerger representaciones abstractas en estas artistas. La formulación de la teoría de la evolución en la biología, el descubrimiento del átomo, la teoría de la relatividad en el ámbito de la física, todo esto apoyaría su convencimiento de que el espíritu domina sobre la materia. Y hacia 1915, efectivamente, Hilma af Klint ya ha conseguido un lenguaje formal ya muy depurado, que está lejos de lo mimético y de lo representativo, ¿no? Igual que, efectivamente, Olga Froby Kapteyn, de la cual les muestro también esta pieza.
Olga Forby-Captain llevaría a cabo, siguiendo la tradición del simbolismo sagrado, sus llamados paneles de meditación, que son este tipo de pinturas. Un ejemplo es este, una geometría rigurosa, una base dialéctica cromática y son obras, por cierto, realizadas entre 1926 y 1934. Y justo en este último año, en 1934, el psicólogo Gustav Jung le encarga a Forby-Captain, una investigación iconográfica para sus estudios sobre la alquimia y los arquetipos. Por otro lado, claro, vamos a destacar nombres interesantes que salieron la otra vez en la otra charla, que se relacionan con movimientos de vanguardia, partiendo de disciplinas concretas. En el caso de la pintura, por ejemplo, destacamos la investigación sobre el color, las teorías de los contrastes simultáneos del químico Eugène Chevreul, que las formuló casi a mediados del siglo XIX, pero a partir de la obra de Sonia Delaunay. La luz eléctrica, el fenómeno perceptual, la química y la correspondencia en tantas ocasiones entre el color, el sonido, el movimiento y el ritmo, pues lo podemos observar en obras como esta a partir de 1913. Y extrapoló, por cierto, estas investigaciones trabajando incluso en el diseño de tejidos o incluso, fijémonos, en mobiliario modular que se adelanta pues, a nuestra estética más minimalista y funcional actual, ¿verdad? Pero bueno, en cuanto a la vanguardia rusa, que la tenemos que situar entre 1912 y 1925, es el arte abstracto el que se convierte desde la primera revolución, incluso es decir, desde más atrás, en 1905, en sinónimo de modernidad. Hablamos de que todas las disciplinas se ven impregnadas por la abstracción. En el contexto del comunismo de la década de 1920 surge la idea de que el arte tiene que formar parte del productivismo y, por tanto, tiene que resultar accesible a las masas. En este ambiente, Lyubov Popova, ¿verdad?, o por ejemplo Bárbara Stepanova, se lanzan pues, a desarrollar labores incluso textiles que envían a fábricas rusas con motivos abstractos que hoy vuelven a aparecer muy actuales. Lyubov Popova, de la cual les muestro esta pieza, ¿verdad?, gran deudora del cubismo, en un tiempo, ¿verdad?, de constructivismo, de hecho, ya el ámbito mimético se ha dejado atrás y por ende estamos hablando de formas, líneas, colores, texturas y de movimiento, de composición y sobre todo, pues de ese carácter no representativo o fiel a la realidad. Fijémonos porque también ese carácter, digamos, de producción incluso en el vestir, que se lleva a la escala industrial. Aquí hay que decirlo, las mujeres rusas de vanguardia, aunque cada una de ellas se caracteriza por su propio estilo original, todas tienen en común el hecho de que no se limitan al ámbito de la pintura, de que vamos a ver trabajos en otras disciplinas, con otros materiales, otros procedimientos, otra función, y exploran las posibilidades que les brindan campos como el material librario, el teatro, la poesía o la literatura en general, el diseño de vestuario, de textiles y llevan la abstracción a la vida cotidiana. Aquí, pues fijémonos, esta pintora, diseñadora de escenografías, creadora de moda, Bárbara Stepanova, pues trabaja sobre este vestuario siguiendo un principio combinatorio de elementos geométricos, algunos rectangulares, otros trapezoidales, juega con el lleno y el vacío a través del blanco y del negro y fijémonos que son piezas y diseños que harían las delicias de un joven George Lucas en su primera etapa de la Guerra de las Galaxias, si me permiten. De otra manera, fijémonos también Alexandra Exter nos muestra este diseño de vestuario para el film de ciencia ficción Aelita de 1924. Fijémonos en esos trajes. Aelita del director Yakov Protazanov
Fijémonos, es una obra es fílmica en blanco y negro y, por supuesto, muda a la sazón. Pero Exter considera que el cine es un medio óptimo para dotar a sus personajes de movimiento y, al no poder emplear color, lo que hace es emplear materiales como el aluminio, fijémonos esa transparencia de materiales muy diversos y materiales, en definitiva, que pueden llegar a tener la capacidad de reflejar la luz y de facilitar pues esa total integración de los personajes en su entorno. Fijémonos también, la misma Lyubov Popova se acerca además en su pintura y en su abstracción al círculo de Kazimir Malevich. Se integra en el proyecto de asociación llamado Supremus del mismo Malevich, pero en 1916, que ya empieza con la pintura no objetiva, no figurativa, realiza pues arquitecturas pictóricas como la anterior, pero también encontramos otros diseños que tienen que ver con la escenografía. Y fijémonos en ese galimatías de líneas en el ámbito del escenario verticales, horizontales, diagonales, oblicuas, que se proyectan, ¿verdad?, y se amplifica ese escenario sobre el fondo a través del ámbito lumínico. Entonces vamos viendo pues que desde 1871 aproximadamente, pues las mujeres rusas tienen esa elección de poder estudiar bellas artes, y entonces están pues muy preparadas, muy formadas para el diseño en general y las artes aplicadas, para la pintura, la escultura, etcétera, etcétera. Bueno, también podemos efectivamente hablar del vorticismo con Jessica Dismore, con esas formas geométricas agudas, arquitecturales, complejas, con la frecuencia de su disposición en diagonal, que nos van a evocar pues esa energía de la urbe moderna. Es la energía del vorticismo. El vorticismo, que además recoge este nombre, ¿no?, como nomenclatura, como elemento identificativo, el vórtex, el vértice, que designa la máxima energía en un remolino, o su centro también de calma, puede ser. Dismore había estudiado en Francia en la academia que dirigía Jan Metzinger, y había expuesto en París, en Londres, pero en la Primera Guerra Mundial asestaría un duro golpe al vorticismo, y ella pues se resentiría en su praxis artística. Trabajaría como enfermera incluso en la contienda, y después seguiría creando ilustraciones para la publicación Blast, diseños diversos. Pero vemos composiciones como esta, abstractas, de 1915, que poco a poco va a ir alterando hacia nociones de espacio, de gravedad, que aquí también las utiliza, pero las pocas obras de esta autora, la verdad es que, estando almacenadas tras su suicidio en 1939, pues en malas condiciones de conservación, pues quedan muy pocas. Bueno, nos vamos a la Bauhaus, que a partir de 1919, ¿verdad?, con Walter Gropius a la cabeza, que le tienen aquí en el centro de la imagen, él, al abrir y al fundar esta Escuela de Arquitectura, Artes Aplicadas y Diseño, aspiraba a permitir que artesanos y artistas trabajaran juntos. Entonces aspiraba a acercarse más a la industria con el fin de preparar al alumnado para construir una nueva sociedad. Una reestructuración, vamos a decir, quería acometer en cuanto a la formación artística tradicional, y en el programa de la escuela se estipulaba el igual tratamiento a alumnos y a alumnas, ¿no?, a ambos sexos por igual. Pero, como comentaríamos la otra vez, pues esto no fue así, y entonces las mujeres en la Bauhaus estaban relativamente limitadas, ya porque cuando se inaugura en Weimar en 1919 no se permitió a las mujeres
que accedieran a los talleres de pintura, al término del curso de iniciación o preparatorio que había que pasar, tanto si se era mujer como hombre. Sino que serían dirigidas sistemáticamente a talleres, en particular el de tejeduría. Y el taller de tejeduría, por tanto, se convirtió pues, en un laboratorio de creación abstracta. Entonces, fíjense, porque aquí estoy mostrando esta imagen con intención, porque de entre todo el elenco de profesores, con Kandinsky, por ejemplo, Lionel Feininger, aquí tenemos a Paul Klee, o Oscar Schlemmer, Laszlo Moholy-Nagy y tantos otros, vemos solo una mujer que es Gunta Stolz, que sería la primera directora del taller de tejeduría, primera profesora, de alguna forma, de la Bauhaus. Entonces, claro, también los profesores y los artistas del taller de tejeduría también pintaban y se vieron influidos por las enseñanzas de Paul Klee, del maestro suizo, y fueron adaptando el equilibrio entre forma y color que encontramos en sus pinturas. Aquí tenemos, por cierto, el carné de identidad de la Bauhaus de Gunta Stolz, autora precisamente de esta obra que les muestro, porque el equilibrio entre la forma y el color, en esta abstracción, con esa limitación de los hilos, de las telas. Y ya digo, en 1927 Stolz se convierte en la primera mujer en dirigir un taller en la Bauhaus, el de tejeduría, y eran básicamente pinturas realizadas con lana, donde la armonía está presente según las aplicaciones de las teorías de grandes maestros como Klee. Por tanto, figura fundamental, había que citarla, ¿verdad? Con esa simetría, ese juego con los planos, el color y la búsqueda, pues de alguna forma, de la armonía. Pero también, Benita Kochotté, que con 28 años, siendo ya profesora ella, ingresa en la Bauhaus en 1920, un año después de que ésta abriera sus puertas, ingresa como alumna y se apunta a los cursos también de Paul Klee. La influiría sobremanera y concebiría las formas y los colores amplificando también el arte de lo textil. En esta colgadura de los años 20 se observa esa consecución minuciosa y el gran cuidado y el equilibrio a través de planos y de colores, de llenos y de vacíos. Es una pieza tremendamente musical, con mucho ritmo, con notaciones tonales, con punteados, como vemos, y con acordes de naranjas, ocres, rosas, cremas y el negro también está bien presente, una suerte de sinfonía de forma y de color. Y es que el color siempre le va a interesar. De hecho, en 1922, con la que sería una de sus amigas, la misma profesora Gunta Stolz, seguiría cursos de coloración textiles, introduciendo estas técnicas en el taller de tejeduría de la Bauhaus, ampliando las posibilidades de lo que era el trabajo de lo textil. Y, por tanto, vemos que es la investigación, es la experimentación, es la creatividad, siempre como fundamento de todas estas mujeres artistas, y trabajaría también en la arquitectura, en el diseño, o sea que ya vamos viendo que le daban a todo, porque estaban formadas y además eran creativas y tenían una gran inventiva. Y se fue de la Bauhaus, eso sí, cuando la institución es trasladada a Dessau, porque no quería formar parte de la industrialización de los oficios, aunque prosiguió su trabajo vinculado a lo textil y también como profesora. Estamos hablando de que este es el antecedente, de alguna manera, a esta investigación, a esta creación que hace que las piezas con fibras textiles salgan de su adhesión sobre el muro y que se desvinculen de alguna forma del ámbito del tapiz tan tradicional y tan antaño valorado incluso más que la pintura. Fijémonos porque hay una generación después de Annie Albers, de Gertrude Arndt, de Benita Kochotté, de Gertrude Arndt,
bueno, van a vincularse al arte, a la artesanía y que van a hacer obras textiles y que van a, digamos, desvanecer el límite entre el arte elevado y el arte popular, entre el arte elitista o el arte y la artesanía. Y bueno, esta es una distinción que todavía pervive hoy en día. Pero a finales de los 60, el museo, el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, presentó una emblemática exposición titulada Colgaduras. Entonces las obras se colgaban suspendidas desde, bueno, de la pared, desde el techo, y estaban realizadas por artistas como Lenore Tawney, Sheila Hicks, ambas formadas en los Estados Unidos, junto con otras autoras procedentes de Europa. Y no se trataba simplemente de hacer tapices, sino que estamos hablando de una prolongación hacia el terreno de la escultura, de lo tridimensional, y estamos hablando, por tanto, del fiber art, del arte textil. Aquí les puedo mostrar de la polaca Magdalena Abakanowicz, bueno, este tipo de obras donde ella experimenta con los textiles escultóricos, con la blandura, con el sisal teñido a mano, como es en este caso, con hilos de cáñamo, hace colgar sus formas desde el techo, no se disponen sobre la pared, juegan con la gravedad, ocupan un espacio con su volumen, crean huecos llenos y también vacíos, es decir, hay una masa, pero es una masa que se supone es blanda, tiene una textura. Utilizará también cuerda en otras ocasiones, la crin de caballo, el yute, pero ya digo, como en alusión a la metamorfosis y al cuerpo, por ejemplo, en esta pieza, esta es de finales de los años 60, se inspira en connotaciones que se vinculan con lo textil como lo femenino, la artesanía popular hecha por mujeres, el primitivismo. Otro ejemplo es este de Lenore Tawney, con su fascinación por los ámbitos etéreos del agua y lo translúcido, la luz. Son los 4 elementos, ¿no?, de referencias e inspiración en sus obras, y aprendería las técnicas ancestrales de la tejeduría andina. Así que va a utilizar el trenzado, va a utilizar las gasas anudadas, teje en horizontal y en vertical, trabaja con seda, con lino, trabaja con lana, y desde los años 60 se dedica a las dimensiones espaciales, lineales y meditativas del ámbito textil. Esta obra es del 74 y la titula La unión del agua y el fuego, y es de lino y sedal, o sea que ya vamos viendo diferentes ejemplos. Bueno, también hay que hablar efectivamente de la fotografía. La fotografía, tenemos que recordar que nace en 1826 de la mano de Joseph Nicéphore Niepce, y que se populariza durante todo el siglo XX. Pero fuera de hacer permanecer y embalsamar la realidad, como decía Roland Barthes, la fotografía poco a poco también quiere ser creativa. Es la pintura la que le enseña a la fotografía a iluminar, a componer y a encuadrar. Pero, por otro lado, la fotografía también influye a la pintura, y hay un diálogo total entre estas dos disciplinas, y es sobre todo joven técnica que parte de principios del siglo XIX y que es hija de la industria por la química y la óptica, ¿verdad?, por estos dos campos científicos. Entonces, bueno, el cine también es imagen en movimiento, con lo cual nos vamos a encontrar pues imágenes totalmente abstractas. Es una expresión, bueno, de alguna forma muy elocuente de que se quiere expresar una realidad abstraída, o simplemente son perspectivas originales o son planos cerrados. Encontramos aquí, por ejemplo, en la Bauhaus de Texas, Carlota Corpron irá investigando, digamos, haciendo diferentes experimentos hasta conseguir, por ejemplo, piezas como esta,
esta, realizaría solarizaciones, fotogramas, es decir, fotografías con ausencia de cámara, se desarrollaría una abstracción a veces minimalista muy radical, otras veces con gran musicalidad, trabajando con el movimiento, la velocidad de la cámara, es decir, tanto en el aspecto óptico, con las lentes, con el objetivo, con diferentes puntos de vista, el acercamiento, el zoom, ¿verdad?, etcétera, hasta experimentación con la fotografía analógica y luego ya entrando en el ámbito pues, más tecnológico, como por ejemplo Mary Ellen Butte, que comentábamos en la otra sesión, ¿no? Fijémonos en las formas dinámicas, muy orgánicas, que pueden remitirnos a elementos naturales, pero que en realidad se nos muestra como una obra muy relevante, sorpresivamente, y a pesar de buscar la figuración, en ocasiones no la encontramos. Fijémonos aquí los ritmos, la musicalidad, el aspecto más etéreo de algunas de las formas, o la microfotografía, hasta el punto de que, claro, la ciencia está presente. Ayer mismo en una de mis clases bien comentábamos que el mejor retrato que nos pueden hacer fotográficamente hablando y el más exacto es una imagen de la secuencia de nuestro ADN. Más exacto y más fiel no se nos puede representar. Entonces, fijémonos cómo aquí estamos ante, y sería una imagen resultante totalmente abstracta. Aquí esa microfotografía también nos da imágenes abstractas como esta. También Aida Lansky, ¿verdad?, nos muestra estas piezas que tienen que ver también pues, con una estética que tiene que ver con el neoplasticismo, que nos habla de un arte de vanguardia, aunque estamos hablando de fotografías. Es una composición que quiere ser geométrica, que quiere crear perspectiva, que juega con planos, que es la luz la protagonista, se está escribiendo, se está pintando con luz, pero a través de la técnica. Y bueno, llegamos efectivamente a lo que es el expresionismo abstracto norteamericano, que es el primer movimiento genuinamente americano y surge de las técnicas automáticas que los maestros surrealistas enseñaron a aquellos artistas jóvenes que ya habían nacido o cuanto menos eran procedentes de los Estados Unidos. Claro, el automatismo, técnicas como incluso el frottage, el fumage, incluso la de calcomanía, de alguna forma el automatismo más directo, de ahí se parte para crear este documento que atestigua una especie de danza sobre el propio lienzo. Aquí les muestro esta obra de Lee Krasner, de la cual pudimos dar una conferencia hace un año y unos meses, calculo, un año y medio más o menos, porque tuvimos una exposición en Bilbao también en el Guggenheim, sobre esta grandísima maestra que, por motu propio, pues dejó paso, por delante de ella al que sería su esposo Jackson Pollock. Pero la fuerza de Lee Krasner siempre estuvo presente. También su erudición, en el sentido de que conocía perfectamente la historia del arte, que fue alumna de Hans Hofmann, que realmente tenía identidad y categoría en sí misma como una gran autora, pero el que nos suena más es Jackson Pollock, porque es además uno de los adalides del expresionismo abstracto. Pero ella, en cuanto fallece en el 56, empieza a amplificar sus obras en formato y realmente es el gesto extraordinario. Esta es una imagen de aquella exposición que pudimos también, gracias a este centro cultural, visitar de forma guiada por mí.
Y bueno, fijémonos, son escalas a veces extraordinarias, es el gesto, es el estado de ánimo, no se pueden plagiar, no se pueden imitar porque es, insisto, un aspecto emocional, que viene de dentro, de lo más subjetivo. Y claro, trabajando al over, cubriendo toda la superficie del cuadro. Joan Michel haría lo propio. Son nombres que quedaron relegados quizás a una segunda fila, pero son artistas de primera, solo que el movimiento artístico expresionismo abstracto fue un movimiento, siempre lo diremos, muy machista. Y Joan Michel también con la fuerza, el vigor, el rigor y realmente la extraordinaria energía del gesto sobre el lienzo de esta gran autora. También Helen Frankenthaler. Frankenthaler es una de esas autoras, también esposa de uno de los expresionistas abstractos, de Robert Motherwell, que sacaría a la luz una de esas técnicas como aquí en Montañas y Mar, del empapado, es decir, sin utilizar una selladora, sin utilizar una imprimación, sin preparar la superficie del soporte, lo abordaba directamente con la pintura, en su caso muy fluidificada, con mucha trementina, muy aguada, y el soporte, al estar sin preparar, iba absorbiendo, se iba empapando ante un juego, vamos a decir, azaroso, porque la artista no puede controlar al 100% el proceso de la creación de la obra. También Wook Jun Choi, artista coreana, con una pintura abstracta posterior a 1960, que nos descubre esas creaciones que tienen que ver con ese Pollock y ese Willem de Kooning de los Estados Unidos, pero que tiene también ese carácter de fuerza emocional, con espacios dinámicos, salpicados de tensiones entre colores y movimientos que son realmente muy gestuales, trabajando en diferentes formatos, en este caso el vertical. Pero no nos olvidemos tampoco de Georgia O'Keeffe. En O'Keeffe las creaciones abstractas han pretendido mostrar la esencia de la naturaleza. Conocemos sus series de flores, ¿verdad?, de paisajes, pero sus obras, pues por ejemplo este óleo, que aún es de 1924 y se enraiza en la realidad, pero destaca por el color puro, por la emoción sentida por la autora ante las manifestaciones de energía que experimenta en relación con la naturaleza. Y encontramos ritmos repetitivos, encontramos torbellinos de energía, encontramos formas que ondean, y el resultado es una especie de paisaje onírico bañado de luz a través del color. Son extraordinarios, tienen una fuerza, O'Keeffe, en todas sus composiciones, además en ocasiones también, claro, influenciada por su compañero Alfred Stieglitz, ¿no? Stieglitz, el fotógrafo. Y otro ejemplo, estamos hablando de manifestaciones artísticas diversas, realizadas, y fíjense, a cuál mejor, comparables perfectamente con cualquiera de los artistas hombres de estas épocas. Y son diferentes ejemplos, ojalá pudiéramos tener, ¿verdad?, ad infinitum aquí para poder mostrar todas, pero son nombres escogidos, pues no por su importancia, porque importancia tienen por igual, se puede decir. Lo que pasa que su trabajo ha sido invisibilizado a lo largo de la historia del arte más inmediata, muchas veces por el mero hecho de ser mujer, porque, y aquí me voy a detener un segundo a pensar, ¿no?, o a reflexionar, tampoco me quiero, entretener demasiado, pero ¿por qué decimos artistas co-creadoras?
Pues porque la historia moderna, mal que nos pese, está marcada por todo este mundo, por las luchas contra las jerarquías sociales, étnicas y de género. Y entonces la fuerza social, política y cultural ha empujado a una concepción moderna e igualitaria en la que estamos todavía, ¿no? Entonces se intenta ahora, pues de un tiempo para esta parte, recordemos a la misma Simone de Beauvoir, estamos reivindicando la capacidad de la mujer como entidad política, porque cuánto tardamos en votar, cuánto tardamos en tener la autonomía educativa, económica. Todavía nos acordamos de cómo en los años 60 una mujer aquí mismo en Bilbao, Baracaldo, tenía que pedir permiso al marido para tener una cartilla de ahorro a su nombre, ¿no? Pero aún hoy en día, como hizo Simone de Beauvoir, se demuestra que las mujeres negocian su existencia en un mundo social determinado bastante todavía por los hombres en el poder, ¿no? Algo que esperemos esté cambiando, ya se va notando un poquillo, pero en el arte ha habido a las claras esa discriminación. Y, por cierto, también en matizar, cuando hablamos de abstracción, hay diferentes acepciones de la abstracción o múltiples significados. El arte abstracto, tampoco me quiero detener mucho en ello porque no ha lugar, sino que estoy mostrando ejemplos de manifestaciones artísticas de estas autoras. El arte abstracto no es necesariamente no figurativo. Efectivamente, un motivo geométrico es en sí mismo una figura. Actualmente la abstracción se refiere en términos generales a un arte sin representación, no figurativo, o que no incluye una figura reconocible, incluso es un arte que, no objetivo, o sea, que no hace referencia a un objeto del mundo real, pero esto no ha sido siempre así. La abstracción como proceso que consiste en abstraer a partir de la realidad se ha podido aplicar, pues, por ejemplo, al cubismo, aunque el cubismo pues, no sea siempre figurativo para nada. De hecho, ha sido más figurativo que abstracto. Y como digo, pues Kandinsky, uno de los pioneros de la abstracción, ya en 1910, siempre decimos, es que realizó su primera acuarela abstracta, pues evocaba una necesidad interior en obras que por lo demás no carecían de figuración o representación de forma total. Y en 1930, en París, es donde se sacan a la luz estas terminologías. Así que podríamos decir, así de forma muy sencilla y muy breve, aunque muy determinista, quizás muy radical, y que requeriría de mayor explicación y tiempo que no tenemos, pues que un arte, que en la abstracción podía designar un arte no figurativo, o sea, donde no hay figura, que se ha abstraído el objeto real del que se parte, y un arte no objetivista, es decir, que no hace referencia a ningún objeto del mundo real, como en la idea, pues, por ejemplo, de Kazimir Malevich o de algunas autoras que estamos mostrando, ¿de acuerdo? Prosigo porque tenemos este ejemplo en pantalla de María Elena Vieira da Silva, esta autora lisboeta, que desde joven había asistido a los cursos de anatomía para los estudiantes de Bellas Artes en la Facultad de Medicina de la capital portuguesa, y se instalaría en París en 1928 para tener, entre otros, a profesores de la talla, y esto se va a notar en su obra, de Fernand Léger o Roger Vissier, dejándose influir incluso por el mismo Paul Klee, por Pierre Bonnard y algún otro. Entonces, con este magnífico magisterio, pues comienza a sintetizar las formas en su arte, como podemos ver, creando distorsiones formales, creando transparencias cromáticas, experimentando con la línea, hasta el punto de no querer llegar a una exacerbada abstracción geométrica. Pero incluso llegaría a ponerse a trabajar a plein air, es decir, al aire libre, porque quería intentar extraer el interior o la energía o la fuerza o la esencia de lo que veía natural, de la naturaleza, y para ello finalmente iría omitiendo la figuración.
con su marido Arpad Sens, durante la Segunda Guerra Mundial, por cierto, pues se irían a Portugal y después a Brasil, y a su vuelta a París, terminada la guerra, pues surgen sus piezas pictóricas más constructivas en cuanto a una remisión o una apariencia de paisajes abstractos como estructuras arquitectónicas, como incluso evocando a las grandes urbes. Y como vemos, es la fuerza de la repetición y el bellísimo sentido rítmico, un tanto arquitectural, incluso urbanístico, si me permiten. Y bueno, aquí tenemos una de esas obras que además ella estuvo investigando mucho sobre los vitrales, sobre las vidrieras. Ella decía que algo así como que en estos espacios laberínticos suyos que se muestran o evocan incertidumbres y que quizás se pueda encontrar una mínima certidumbre en ellos. Bueno, Verena Lovensberg, fijémonos, influenciada también por Piet Mondrian, por el neoplasticismo, por el suprematismo, por el estilo, y Theo van Doesburg, pues fijémonos cómo trabaja con la geometría, con el sentido rítmico, con la lírica efectivamente de lo mínimo, pero incluyendo esas tonalidades sobre una base que se conforma digamos, fragmentariamente cuadrícula, con esas líneas oscuras, con esas líneas que evocan formas cruciformes. Otras veces el ritmo pues, se amplifica, se dispone por toda la composición, va, digamos, investigando. Y vamos con también Farenisha Seith, esta autora procedente de Turquía, porque es una de las primeras mujeres que se matricula en la Academia de Bellas Artes de Estambul en 1920. Luego completaría, eso sí, su formación en París, en la Academia Ganson, y estaba casada con el príncipe iraquí Seyyed bin Hussein, llevando una vida muy cosmopolita. Por eso les muestro esta imagen, ¿verdad? Porque aparece ella con sus hijos y con el príncipe. En su obra, a partir de 1948, se orienta hacia la abstracción. Y aquí vemos esta obra que es del 54 y fíjense qué maravilla. Es un ejemplo de estas grandes composiciones geométricas llenas de color, con una fuerza extraordinaria. Ella decía que era una expresión de la luz recortada en 1000 facetas, en 1000 pedazos. Aquí el color se pone de manifiesto, es el protagonista y es una expresión, como ella dice, de la luz. La luz, decía que nos promueve hacia un mundo extraño de movimientos cromáticos, fugaces y casi diabólicos, y sea una luz directa o no, pues daba diferentes impresiones con el chorro de luz que transforma y hace lo ordinario algo extraordinario, algo distintivo, y da lugar a esta fragmentación resultante, que es una orquestación muy vigorosa, ¿no? En Amán crearía incluso esta autora una escuela de arte informal enfocada a la formación de mujeres artistas jóvenes, y la Tate Gallery le organizaría una retrospectiva sobre su obra en el año 2017. Eso sin contar que sería la primera artista de Oriente Medio que expondría en Nueva York individualmente ya en 1950, y la primera mujer a la que el Instituto de Arte Contemporáneo londinense le dedicara una muestra en el 54. O sea que fijémonos que estamos hablando de autoras interesantísimas, ¿no? Y Virginia Jaramillo, por ejemplo, que aplica la pintura sobre sus cuadros inclinados, que repite esta operación para configurar varios bloques cromáticos que se van a ir viendo entrelazados, y es realmente muy poética, muy lírica. También Vera Pagava,
realizando este tipo de metáforas sobre digamos, lo que es la gran urbe que nos engulle, el carácter arquitectural también de las ciudades. Esto es la evocación de una veduta, es una vista urbana, al fin y al cabo. Así que ya vamos viendo la síntesis y cómo sobre estas cuestiones que he comentado en cuanto a acepción de la palabra o el término abstracción, qué idea tenemos de abstracción, pues ella parte de las grandes ciudades, ¿verdad? Luego, bueno, tenemos a Marcel Kahn, pues fíjense, con esa geometría, esa pulcritud, esta autora que utiliza fondos uniformemente blancos, sobre los cuales va destacando figuras negras a tinta, buscando siempre el equilibrio, y esa es la preocupación a partir de 1952 de Marcel Kahn. Son esquemas rectilíneos, van funcionando como pentagramas, van acogiendo formas yuxtapuestas. También a veces creaba collages con materiales a veces poco nobles, como el cartón, introducía algo de metal, algo de madera de balsa y proseguía esa rigidez compositiva, ¿verdad? Y bueno, también en la fotografía, el cine se ve, por supuesto, como hemos comentado, imbuido de esa sencillez, de esa perspectiva creada, bueno, pues de una forma totalmente sencilla. Es el aspecto de la línea, la distancia, la homotecia, vamos a decir, lo que se evoca en piezas o fotogramas como ese. Y luego dentro del neoconcretismo brasileño, si la otra vez yo resalté la obra de Ligia Clark con sus bichos en los años 60, que eran obras hechas de metal con bisagras, donde en la propia galería el espectador podía bueno, manipularlas y ser coautor en cada momento de la pieza, alterándolas a su modo, pues esta vez he querido hablar de Ligia Pape, ¿no? Las dos dentro del neoconcretismo brasileño son obras pues, que revelan pues, la gran geometría, como pueden ver, que hunde sus raíces pues en la vida, ¿no? Porque la geometría y las matemáticas están en la esencia de la creación. Y al tiempo, bueno, pues se nos habla del cuerpo individualmente y también como colectivo. Entonces, a finales de los 50 hay que recordar que hubo una serie de artistas que firmaron el manifiesto del neoconcretismo, el manifiesto neoconcreto, donde establecían sus principios añadiendo el rigor geométrico. Y aquí tenemos que destacar a Ligia Clark y en este caso a Ligia Pape. Elio Itisika también nos puede sonar, ¿verdad? Pero bueno, como compañero. Pero estas fueron las dos únicas mujeres, Pape y Clark, las que firmaron ese manifiesto y se adhirieron a esta corriente. Entonces, como en los bichos de Clark, les muestro pues un fragmento, o sea, uno de esos dispositivos o elementos del libro de la creación, que es un libro poema que data de 1959, pero que no es un libro propiamente dicho, es una estructura abierta formada por páginas independientes conformando un vocabulario de formas geométricas más planas, menos planas, pero coloridas y abiertas. Y el público es invitado a participar también en el acto creativo ordenando cada página del libro, creando pues, nuestro propio poema visual, ¿no? Entonces, bueno, es interesantísimo porque bueno, observamos que se nos toma en cuenta al propio espectador y aquí tenemos que pensar en el término de autoría, ¿no? En el concepto de autoría, porque aquí es compartida. Bueno, por otro lado, también nos encontramos piezas que tienen que ver con el ámbito tridimensional, con la propia escultura, ¿verdad? Y, bueno, interesa el aspecto acumulativo, el trabajo con el lleno, el vacío. Hablamos de alguna forma de diferentes materiales, que bien puede ser la arcilla, pueden ser materiales industriales, la madera, puede ser, por ejemplo, pues, el mármol, ¿verdad? Es decir, materiales más tradicionales o menos tradicionales, pero que van a abarcar el espacio, que van a trabajar con técnicas muy diferentes, aditivas, sustractivas. Se trabajará
como hemos dicho, sobre el propio suelo, es decir, la obra tiene un volumen y una masa y se sitúa sobre el suelo, sobre una peana, sobre un pedestal o con ausencia de los mismos, sobre el mismo plano del espectador, dialogando con él. Aquí, bueno, fijémonos en esta pieza. Cómo el carácter acumulativo hace que se aligere la masa siendo perforada efectivamente por como ven, esos orificios. A veces se horada. La propia Bárbara Hepworth, ¿verdad?, que no voy a volver a repetir, en su caso también estaría aquí evocada, aunque no es una obra de ella. Y luego también quería resaltar algunas, piezas, algunas autoras, pues de origen latino, como algunas cubanas, como Cilia Sánchez, dentro del terreno tanto de la pintura como de la escultura, porque si nos fijamos, aquí estamos hablando de obras que son exentas, que nos invitan a interactuar con ellas, estamos invitados a interrelacionar, mejor dicho, con ellas, y somos conscientes desde cualquier punto de vista que llegan a ser interesantes. El negativo, el positivo, el afianzarse la propia obra sobre el espacio, abarcarlo, dibujarse en él, trabajar con el volumen, la masa, el equilibrio, sobre la disparidad de formas. Estamos viendo también obras como la de la italiana Regina Casolo, ¿no? Bracci, con un lenguaje también más sintético, digamos, con materiales industriales que aluden al aluminio, al estaño, al alambre, incluso el papel de lija o la chapa, ¿no? Y consigue dibujar el espacio en formas dinámicas y mostrando por la ligereza de la materia. Pero ella da importancia, en su caso, al espacio que rodea la forma material y al desplazamiento de los volúmenes en el espacio negativo. Se olvida del contorno de la silueta cuando se une al manifiesto técnico de la aeropintura futurista de 1934. Fíjense a dónde nos vamos otra vez. Pero hay una sensación dinámica, hay un movimiento, hay una luz, hay una materialidad de los cuerpos. Entonces, Bracci combinará en esta puesta en valor lo moderno por lo industrial y el aluminio, y también usando aluminio, etcétera. Pero bueno, es el mundo de lo mecánico, son estructuras aéreas, tiene una base pues muy futurista, ¿no? Bueno, simplemente, como veo que se me agota el tiempo, mostrar algunas piezas que tienen que ver pues con esa modulación del espacio, sea pictórico, ¿verdad?, o sea más escultórico, fijémonos, con materiales que pueden ser poco nobles o materiales, digamos, más tradicionales dentro del ámbito de las bellas artes. Esto simplemente, les voy a decir, es papel. Papel intervenido, manipulado, creando un volumen y compositivamente funcionando con su propia presencia, con su tridimensionalidad, creando planos que quieren ser o quieren denotar su propia naturaleza bidimensional y que se nos habla de la unidad dentro de la totalidad. Provocan también otro plano que es la sombra sobre el propio soporte, o sea, que fijémonos cómo la obra nos habla de su propia naturaleza y de cómo ha sido creada. Esta es otra perspectiva. Y bueno, cómo no iba yo a hablar de Esther Ferrer, que le han dado el tambor de oro, ¿verdad?, estos días atrás, esta gran autora nacida efectivamente en Donosti, y a sus 80 y tantos años sigue obteniendo galardones, sigue trabajando, sigue siendo muy inventiva, muy humorística su obra. Y Esther Ferrer, que es una de las pioneras de la performance, ¿no?, en el arte, digamos, de nuestro país, y a nivel internacional también muy reconocida. Ya le dieron el premio Velázquez también hace años, y tantos otros. Pero pues fíjense, he recurrido a esta imagen
de 2020, que es la imagen con la que he iniciado uno de los cursos, el de arte contemporáneo, en este centro este año, porque es una imagen muy elocuente, es una obra evidentemente figurativa, pero dentro de la figuración está la abstracción, porque ¿qué conlleva todo esto? Pues es una expresión elocuente de tantos contenidos que estamos viviendo dentro de esta época de pandemia que nos ha tocado vivir, ¿no? Esta pieza de Esther Ferrer es un autorretrato en realidad, pero es un autorretrato colectivo. Nos está mostrando lo que hay a un metro y medio de distancia, se titula la obra, a 1,5 metros de distancia, y aparece ella enmascarillada y aparece de perfil, mostrándonos efectivamente la medida. Es una imagen figurativa, pero alude a algo abstracto. De hecho, tenemos que volver a hablar de la ciencia y de cómo ahora los sanitarios, permítanme la expresión, pues todos los que comentan en nuestra época a nivel político, social, económico, tenemos esa imagen del coronavirus, del COVID, ¿no? Como ese virus, entre comillas, trompetero. Le hemos puesto cara, le hemos puesto imagen, sabemos cómo es, pero no lo vemos. En apariencia no está, ¿verdad? El aire es de todos y no lo vemos. Y entonces, pues ese aspecto más abstracto, partiendo de la realidad, una realidad que pone imagen la ciencia, efectivamente todo ello está evocando esta imagen de una Esther Ferrer que, ya desde los años 70 empieza también a trabajar con el lenguaje abstracto de la matemática a través de su secuencia, de sus poemas secuenciales de números primos, como vemos aquí. Este es un detalle. ¿Y qué vemos cuando vamos a ver sus obras? Pues efectivamente estas piezas que nos recordarán también algunas de Hannah Darboven y de otras artistas, pero que efectivamente es una caligrafía numérica con unas direcciones que se marcan a través de líneas que conforman apartados donde se incluyen esos números. Es el lenguaje matemático, que es un lenguaje abstracto, que luego lo hacemos participar de algo tangible, pero 1 más 1 es igual a 2. Pero esto es totalmente abstracto. O el infinito. Hemos recurrido al 8 invertido, ¿verdad? Ese signo que evoca el infinito, un espacio infinito que es algo abstracto para nosotros porque no tenemos capacidad los seres humanos de pensar en el infinito. Y también otra vez aparece Ligia Pape, ¿verdad? Con ese sentido rítmico, geométrico y utilizando diferentes materiales y haciendo dinámica la obra. Y, se me agota el tiempo. Dentro del ámbito de lo cinético, esculturas como esta de Marta Boto, ¿verdad? Utilizando, también la geometría y el movimiento, porque cada uno de los ejes que portan esas especie de cilindros, están dando vueltas y, claro, al ser una obra exenta y nosotros, a su vez, sobre ella la estamos observando, adquiere múltiples, vamos a decir, formas, posiciones, y se muestra realmente rica plásticamente en el espacio. También, efectivamente, encontramos el arte el arte óptico, ¿verdad? Provocando efectos realmente diversos, aplicando la matemática y la geometría al soporte en la gráfica. Y luego también el ámbito instalatorio, ¿no? Simplemente comentar, cómo el apropiacionismo de elementos ya manufacturados que tienen su antecedente en el ready-made duchampiano, conforman escenas que son instalaciones. Una instalación es una serie de elementos, una composición con una serie de elementos que se organizan y se conforman en un espacio que bien lo crea el artista o le viene dado. Entonces el artista interviene en el espacio y, en su caso, pueden ser objetos extraídos de la vida cotidiana moderna. Otras veces las obras se muestran y están hechas para el exterior, para que funcionen en el exterior, partiendo incluso de una caligrafía que es algo abstracto, porque la tipografía, por ejemplo, esa N y esa I, que tendemos a leerla, ¿verdad? Pero en realidad, si nos fijamos en que la caligrafía, la escritura
el texto en sí se hace imagen, es una imagen abstracta. Y fijémonos en el carácter rítmico, tanto en el exterior como en el interior. O la alusión al cuerpo, ¿verdad? Como de Huguet Calland, en su caso, nos habla del carácter más orgánico de las formas corporales, incluso internas, externas, más sensuales, menos sensuales, cómo se juntan o quieren juntarse, hay como una atracción latente, una vibración, evocan la vida a través del color y, como digo, de esa forma mucho más orgánica, menos estricta que en obras que hemos mostrado anteriormente. El juego con el color, planos que nos recuerdan a la obra de Hans Hofmann, y también en la escultura la acumulación, fijémonos, obras que se muestran en el mismo suelo, en el mismo plano del espectador, que parecen viscerales, parecen blandas, incluso calientes, parece que proceden, nos recordarán ahora al mentado volcán, ¿no?, de La Palma, pero también pueden remitir a líquidos o fluidos corporales, a las zonas abyectas, que son el límite entre lo sucio y lo limpio, y provocan ese efecto de extrañamiento que diría Freud como el Unheimlich, ¿no? El Unheimlich es aquello que es familiar pero que se ha vuelto extraño por causa de una represión y que, a pesar de ser familiar, nos intranquiliza y nos desasosiega. Entonces, fijémonos, parece blanda, parece excremental, si me apuran, pero es dura y en vez de cálida es bien fría porque está hecha de bronce, ¿no? Y finalmente también desvirtuar la línea que es la frontera entre la pintura y la escultura, con los volúmenes en ocasiones que se muestran a través de, por ejemplo, periódicos incluidos en el interior de esa tela de arpillera, porque si vamos observando aquí, claro, la imagen que yo les muestro es plana totalmente, está hecha con luz, con el proyector, pero en la misma galería veremos esa volumetría y cómo atrapa el espacio, y ya no es una obra plana de 2 dimensiones, sino que quiere ser un objeto escultórico porque tiene su volumen y actúa como un relieve. También el ámbito instalativo, ¿verdad?, con diferentes elementos, con su transparencia, su color, y también la luz propia del color y del material de la obra, y la luz externa que marca, digamos, esa proyección en el espacio con esas sombras del primer término. Y bueno, ya Agnes Martin, ¿verdad?, dentro de esa esencia más minimalista, rítmica y siempre poética, magnífica. Y voy a ir terminando. También la emulación del dripping, de la action painting de Pollock y del expresionismo abstracto norteamericano, pero con la imagen tecnológica. También Claire Falkenstein dibujando en el espacio con el alambre, con elementos materiales y suspendiendo la obra, haciéndola realmente que sea de aspecto liviano. También la agresión al lienzo y una cuadrícula que se desvirtúa y se hace mucho más dinámica. El diálogo entre el expresionismo abstracto y el minimalismo. También el carácter totémico de la escultura, fijémonos también a través de diferentes módulos, funcionando en el espacio de una manera muy poética y aludiendo también incluso a aspectos arquitecturales y que se juntan con lo natural. Otras veces el cobijo, la protección a través de esas masas, son 2 volúmenes en realidad que conforman la misma obra. Y esos efectos que veíamos a través del op art. Aquí tenemos a Ligia Pape, ¿verdad?, un poco olvidada en ocasiones, pero es una de las magníficas del neoconcretismo brasileño. Y terminamos con esta pieza, es una fotografía donde vemos trabajar a Helen Frankenthaler. Las mujeres, ¿verdad?, han tenido
de alguna forma ese desparpajo, esa fuerza, ese vigor, esa capacidad, ¿verdad?, que hemos querido mostrar aquí a través de algunos ejemplos, solo algunos, ya digo. Pero bueno, por último, y ya termino, que me paso siempre del tiempo, la exposición por la cual hemos hecho estas dos conferencias, Mujeres de la Abstracción, la tenemos, les quiero dar por último esta información, en el Museo Guggenheim Bilbao hasta el día 27 de febrero. Es una exposición que propone una historia de la abstracción desde sus orígenes, desde finales del siglo XIX hasta los años 80 del siglo XX aproximadamente, y va articulando las aportaciones de estas mujeres artistas a ese nuevo lenguaje que hemos tratado hoy. La exhibición, además, proclama, razona y pone en valor cómo estas autoras son co-creadoras o cofundadoras de este nuevo lenguaje, contribuyendo a formar parte decisiva de los hitos que han marcado la historia del arte, como yo he pretendido hacer de una forma muy escueta en estas sesiones. Y bueno, la muestra es monumental. Les diré que son unas 400 piezas de 110 mujeres artistas, que son las que están representadas, y que abarca disciplinas varias como la pintura, la escultura, la danza, las artes decorativas, el cine, etcétera. Y todo esto desde una perspectiva global, incluyendo autoras de América Latina, Oriente Medio, Asia, artistas afroamericanas, dentro de todas estas corrientes modernas. Aquí hemos visto la contribución de algunas, a través de ejemplos, y apuntar finalmente que ha sido organizada la muestra que tenemos, que es un lujo realmente en tenerla tan cerca. Esta muestra ha sido organizada por el Centro Georges Pompidou de París en colaboración con la Galería Bilbaína, con el Museo Guggenheim Bilbao, y hasta final de febrero la tienen. Y hemos pretendido complementar un poco nuestra visita y degustación de las piezas de estas grandes autoras que allí se exhiben. Muchas gracias, como siempre un placer.